Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Es una alegría poder estar aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios, estudiando la Biblia y también el espíritu de profecía. En los temas anteriores tocamos un tema realmente muy importante en cuanto a los diezmos y las ofrendas. En el primer tema tocamos los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y también tocamos unas preguntas en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Pero en esta ocasión vamos a tocar lo que es: ¿deben ir los diezmos y las ofrendas y centralizarse solo por la conferencia general? ¿Qué dice el espíritu de profecía? Hoy vamos a ver este tema así detallosamente, porque hoy mucho se habla en cuanto a esto, y es un tema tan controversial, así como fuera y dentro de la iglesia, y más que todo dentro de la iglesia adventista. Porque muchos, y la misma conferencia dice que no hay que dar diezmo a aquellos ministerios de sostén propio, y que Dios no lo aprueba. Y también sacan citas del espíritu de profecía para decir eso. Pero como ustedes pueden ver en su pantalla, yo busqué en internet y una página web de la iglesia titula 54 preguntas sobre diezmos y ofrendas. Y en la pregunta 24 dice: en los escritos de Elena White hay referencia a la posibilidad de que personas o iglesias locales actúen independientes de la organización. Y ellos responden que los diezmos y las ofrendas deben ir solo por la conferencia general, que solo debemos dar a esas iglesias que están bajo la organización o la corporación, como lo llamamos. Y ellos están totalmente en contra de que los diezmos se dé a obreros de sostén propio. Por eso ellos publicaron este artículo. Y hoy vamos a estudiar en cuanto a la historia de la iglesia y también a cómo la mensajera del Señor apoyó a los ministerios de sostén propio, y más que todo en los diezmos y las ofrendas, y cómo nosotros también deberíamos apoyar al ministerio que Dios ha levantado. Por eso, más que todo, vamos a tocar espíritu de profecía, porque da al tema. He visto muchos comentarios que hicieron al canal diciendo que más usas el espíritu de profecía que la misma Biblia. Pero son de gente que no cree en el espíritu de profecía, no cree en el movimiento adventista, pero también hay adventistas que comentan, que dicen que solo tenemos que usar más la Biblia. Es verdad que la Biblia es la palabra de Dios y es todo para nosotros. Pero podemos ver que en algunos casos, como estamos hablando de historia adventista, tenemos que utilizar más el espíritu de profecía para poder explicar algunas cosas. Podemos ver que los escritos de la hermana White se complementan y están a la par de la Biblia. Y nosotros no podemos dudar del espíritu de profecía. Por eso hay algunos casos que se necesita sí o sí utilizar más, porque así lo requiere el estudio. Ya hemos tocado la parte bíblica. Ahora tenemos que tocar la parte de la denominación, cómo los pioneros han utilizado los diezmos y cómo en nuestra historia está registrado. Por eso en esta ocasión vamos a tocar este tema y te invito a que puedas compartir el video. Tal vez no con el sentido de generar más vistas, sino con el sentido de que más personas puedan conocer, porque es necesario conocer este tema y para poder defender la sana doctrina. Y como les digo siempre, vamos a orar antes de iniciar el tema. Yo aquí me voy a arrodillar para poder iniciar con el estudio. Querido Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor. No soy digno de poder alzar tu santo nombre. Quiero hacer lo correcto delante de tus ojos. Ayúdanos a poder entender y poder adentrarnos en la historia, Señor, para así actuar correctamente. Aún escrito está. Puedas bendecir a cada persona que está escuchando o está viendo el video. Que tú puedas iluminar sus mentes y también puedas utilizarme para poder hacer lo correcto y para poder llevar tu palabra, Señor.
y puedas ayudarme para hacer tu voluntad. Todo eso te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En los estudios anteriores, nuestra base bíblica era Malaquías 3, el último libro del Antiguo Testamento, la cual habla en cuanto a que Dios nos dice que le hemos robado en los diezmos y las ofrendas. Y también hemos visto que eso se aplica en los días de hoy, que Él requiere esa 10ª parte, la cual es suya. Pero ahora vamos a ir a nuestra base bíblica, al libro de 2 Corintios. 2 Corintios, el capítulo 9 y el verso 6. Nos dice así la palabra de Dios. Pero por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este verso realmente inspiró a aquellos que iniciaron el movimiento adventista. Primero vieron en la Biblia, en cuanto a los diezmos y ofrendas se refiere, que Dios requería esa parte. Pero con este verso vemos que antes del 22 de octubre de 1844, ellos utilizaron ese dinero para proclamar la venida de Jesús. Y hemos visto en la historia que pasó el chasco. Pero antes del chasco, ellos realmente daban más del 10%. Daban todos sus recursos para la causa, porque no había un plan establecido así del diezmo en ese entonces. Eso vino mucho después, cuando la iglesia ya se organizó. Y mucho más antes también, los pioneros adventistas estudiaron este tema con mucha oración y ayuno. Y así poco a poco se estaba estableciendo lo que es el diezmo en la iglesia. Pero antes del 22 de octubre, antes del chasco, ellos dieron más que el 10%, dieron todos sus recursos para hacer avanzar la obra. Y creo que ese debe ser en nuestro corazón, el poder dar a Dios lo que le pertenece y mucho más para que pueda avanzar y que Cristo venga pronto, nuestro Salvador. Nos ha amado tanto que nosotros queremos amarlo también. Ustedes pueden buscar en Ellen White Writings un libro que titula Highlights of the Beginning of the Titan System. Es un libro, una recopilación de Arthur White, el nieto de la hermana White. En español sería Aspectos destacados del comienzo del sistema del diezmo. ¿Y por qué les menciono que busquen? Porque aquí pude ver que habla del diezmo en la historia adventista, de cómo surgió los diezmos y las ofrendas en la iglesia. Y hoy vamos a hacer un resumen para poder comenzar con la cuestión de que si los diezmos tienen que ir solo por un canal. Por eso hoy vamos a hacer un resumen de cómo inició los diezmos y las ofrendas en la iglesia adventista, con los pioneros adventistas. Y para eso vamos a utilizar este libro, Portadores de Luz, que es un libro que habla en cuanto a la iglesia adventista, la historia de la iglesia. Y aquí podemos ver en la página 171 que está hablando en cuanto a cómo se inició con los recursos del Señor. Aquí titula Las finanzas de la iglesia. Y vamos a leer y vamos a hacer un resumen en cuanto a cómo se utilizó los recursos para la obra en los inicios de la iglesia adventista del séptimo día. Pero cabe recalcar que al principio no había un orden establecido. Mejor dicho, no había algo así definido en cuanto a los diezmos, porque eso poco a poco se estaba armando, ya que pasó el chasco y muchos desistieron de la fe, pero muchos continuaron estudiando la palabra de Dios con ayuno y oración, estudiando las profecías de Daniel, estudiando el santuario celestial, estudiando el juicio investigador, de cómo Dios en su palabra prevalece que debemos seguir guardando los 10 mandamientos y que está
aún vigente. Todo eso estudiaron los pioneros, pero también ellos vieron la parte económica y los diezmos y las ofrendas, y ellos lo estudiaron también. Pero al principio era de escasos recursos, porque no había algo establecido, y poco a poco iban viendo en la Biblia las verdades que Dios les mostraba. Y voy a leer lo que nos dice el libro Portadores de Luz. Agarro este libro porque habla en cuanto a la historia, y para adentrarnos en la historia necesitamos agarrar algunos libros. La página 171 nos habla: en los primeros años, los ministros mayormente se sostenían solos mediante un trabajo de tiempo parcial en chacras o en otra ocupación. Jaime White ocasionalmente trabajó en la siega del heno o en el ferrocarril para obtener dinero para viajar y predicar el mensaje del tercer ángel, en persona y por la prensa. Algunos laicos adventistas daban generosamente para ayudar al número lentamente creciente de predicadores adventistas. Aquí se puede mostrar que en los primeros años había escasos recursos en cuanto a la economía dentro de la iglesia. Por eso aquí nos cuenta que Jaime White trabajó en la siega, en el heno, y también para obtener dinero para viajar, para predicar. Se nos cuenta que él trabajó en el ferrocarril. Y así muchos pioneros, al principio se inició con el sostén propio, se sostenían ellos, y así predicaban el evangelio en todos los lugares. Pero al principio no había así algo establecido en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Y ellos se sostenían también con las donaciones que muchos hermanos donaban, que salía de su corazón. Y eso nos narra el libro, lo que les mostré al principio, Highlights of the Beginning of the Tithe and System, de Arthur White. Nos dice en la página 6, el párrafo 1. Cuando se adoptó el plan de finanzas del Evangelio a fines de la década de 1850, las líneas de trabajo de la iglesia eran limitadas. Estaban los que se dedicaban a labores ministeriales y estaba la obra de publicaciones. El trabajo editorial fue apoyado por la venta de literatura y por donaciones voluntarias. Entonces el plan que hicieron para recaudar fondos para la obra se inició el año 1850. Y en el año 1850 era un trabajo limitado en ese entonces. Y aquí podemos rescatar dos puntos. Estaban los que se dedicaban a las labores ministeriales y también a la obra de publicaciones. Ellos trazaron un plan, el plan del orden y también el plan del evangelio, para poder predicarlo, y así estaba empezando lo que es el diezmo, se podría decir, pero era apoyado por la literatura y por las donaciones voluntarias. Las personas donaban a la obra y así el evangelio se iba expandiendo por los años 1850. Pero ellos estudiaban la Biblia y se inició también esto con el pionero J.N. Andrews. Y eso nos narra el libro Portadores de Luz, la página 171. Durante este periodo de crisis financiera del año 1857, un grupo de miembros de la iglesia de Battle Creek, bajo la dirección de J.N. Andrews, se ocuparon en el estudio de la Biblia con el fin de descubrir los principios correctos para sostener el ministerio. El resultado fue la benevolencia sistemática adoptada por la iglesia de Battle Creek en 1859 y que ellos recomendaron a las otras congregaciones adventistas. Entonces ellos estudiaban a la luz de la Biblia y con J.N. Andrews, con el pionero, descubrieron muchas verdades en cuanto al sostén del ministerio. Y primero nos cuenta el libro que en el año 1859 se adoptó lo que se llamó la benevolencia sistemática. En la iglesia de Battle Creek se adoptó la benevolencia sistemática. Al principio en la iglesia no se llamó diezmo, se llamó benevolencia sistemática. Entre los años 1857 había una
deficiencia en los Estados Unidos en cuanto a la economía. Por eso los miembros no diezmaban y no daban, sino se sostenían por algunos pocos que sí daban, pero muchos en ese entonces no daban sus recursos a la obra. Y ahora, ¿en qué consistía? En la benevolencia sistemática. ¿Qué era ese plan que ellos realizaron y por qué le pusieron ese nombre? Esto lo podemos encontrar en Testimonio para los Ministros. Si tú tienes, puedes ir al apéndice que está al final del libro, al apéndice, el apéndice C. Aquí yo pude encontrar, y aquí está hablando en cuanto a la benevolencia sistemática. Esta parte de apéndice, la cual es la página 531. Ahí habla y recalca muchos puntos importantes, pero si vamos a la página 532, aquí hay una sección que titula página 27, la benevolencia sistemática. Y eso es lo que quiero dar lectura. ¿En qué trataba la benevolencia sistemática? En 1859, los dirigentes de los adventistas observadores del sábado vieron la necesidad de trazar un plan sistemático para el sostén de la obra de Dios. Ellos idearon un plan para que la obra de Dios siga avanzando con los recursos. Y en un congreso en el cual se estudió este asunto, se hicieron las siguientes recomendaciones. Había unas recomendaciones para que los hermanos puedan dar sus recursos. Y eso se llamó la benevolencia sistemática. 1. Que cada hermano entre 18 y 60 años de edad aparte en el primer día de cada semana entre 5 y 25 centavos. 2. Que cada hermana entre 18 y 60 años de edad aparte el primer día de cada semana entre 2 y 10 centavos. 3. También que cada hermano y hermana aparten el primer día de cada semana de 1 a 5 centavos por cada $100 de propiedad que poseen. Esto se publicó en la Review and Herald el 3 de febrero de 1859 en la página 84. Este acuerdo fue votado por la Asociación General el 4 de junio de 1859. Entonces podemos ver que había un plan, la cual los hermanos tenían que dar sus recursos. Entonces podemos ver aquí el punto 1, que los varones entre los 18 y 60 años tenían que apartar el primer día de la semana entre 5 a 25 centavos. Las hermanas de 2 a 10 centavos. Y el punto 3 que podemos recalcar aquí era de 1 a 5 centavos por cada $100. Entonces ese era el ministerio del evangelio que se ideó al principio de la iglesia. Y ellos agarraron el texto de 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto al apóstol Pablo. Por eso ellos leyeron la palabra de Dios. Y este texto era clave para ellos, para que puedan donar. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo, conforme Dios le haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces ellos agarraron esta cita y así iban implantando, iban estudiando. Y los hermanos daban sus recursos, los varones, las mujeres, y así de cada $100, como nos dice aquí, de 1 a 5 centavos. Pero así era muy escaso el recurso. Y podemos ver también aquí que cada primer día de la semana se daba. Pero después vemos que la mensajera del Señor, ya establecido lo que es el diezmo, ella dijo, en el sábado pensamos en su bondad. En otras palabras, que nosotros debemos dar nuestros diezmos el día sábado. Pero en ese entonces, en el año 1859, se estaba iniciando lo que es el diezmo, pero ellos daban el primer día de la semana. Eso es lo que se entiende aquí. Porque ellos agarraron el texto de 1 Corintios 16. La mensajera del Señor escribe en cuanto a la benevolencia sistemática en Testimonio para la Iglesia, el tomo 1, la página 203, el párrafo 1.
vi que mediante el plan de la dadivosidad sistemática se prueban los corazones. Es una prueba de vigencia permanente. Lo hace a uno comprender lo que tiene en su propio corazón y ver si predomina la verdad o el amor al mundo. Esta es una prueba para los que son egoístas y codiciosos por naturaleza, dijo el ángel. Maldito el que hace engañosamente la obra del Señor. Los ángeles observan el desarrollo del carácter y el informe de las acciones de tales personas es llevado al cielo por los mensajeros celestiales. Algunos serán castigados por Dios por estas cosas y sus entradas serán rebajadas para que armonicen con los cálculos que ellos han hecho acerca del valor de sus bienes. Es muy importante la cita que hemos leído. No solo era para su tiempo, para 1859, para 1860, también es para nuestro tiempo. Porque podemos ver aquí que los ángeles observan el carácter y ahí se prueba que nuestro corazón es egoísta o no lo es. Y si queremos dar a la causa de Dios o a la causa de Satanás, o como hemos visto en anteriores estudios, a la tesorería de Dios o a la tesorería de Satanás. Y esta parte podemos recalcar lo que nos dice aquí. Algunos serán castigados por Dios por estas cosas. Los que realmente no quieren dar a la causa y aún teniendo, no lo quieren dar. Esta cita es muy importante y veo que también es muy, ¿cómo se podría decir? Muy alarmante, hermanos. Porque muchos con sus bienes están construyendo para el reino de Satanás, tristemente. Y Dios va a juzgar todo eso. Y va a castigar a aquellos que realmente están, aún sabiendo, están dando al enemigo, a la causa del enemigo. Pero así, al principio, podemos ver que era el plan de la benevolencia sistemática poder dar los recursos. Pero poco a poco se estaba armando la idea del diezmo. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo ayudaban a los ministros entonces? Los que se dedicaban a la obra, ¿cómo les ayudaban si no había algo establecido con el diezmo? Y el libro nos cuenta, Highlights of the Beginning of the Titan System, el libro que les mostré al principio, la página 1 al párrafo 4, nos dice, el pastor White hablando, sugerimos que cada iglesia guarde por lo menos $5 en la tesorería para ayudar a los predicadores, que ocasionalmente los visitan y trabajan entre ellos. Esto parece necesario. Tal es la escasez de dinero que nuestros buenos hermanos muy pocas veces están dispuestos a ayudar a un mensajero en su viaje. Que haya unos cuantos dólares en la tesorería de cada iglesia. Entonces, ¿cómo ayudaban a los ministros? Aquí hablando el pastor White, sugirió a las iglesias de ese entonces, que eran muy pocas, que se apartara $5 para ayudar a aquellos predicadores en su viaje, porque no había algo establecido del diezmo. Entonces el pastor White dijo que cada iglesia tenga su tesorería y así puedan ayudar a aquellos predicadores que viajan y que predican la palabra de Dios. Por eso aquí vemos que eran muy escasos los recursos y que los hermanos daban, pero muy poco. Pero así se inició con lo que es el ministerio del evangelio en la iglesia, de pagar a los ministros. Solo era una porción muy mínima, hermanos, una porción muy mínima. Pero ese resultado de la benevolencia sistemática se dio ya en la época de 1861. Escribe el pastor White en el mismo libro. Y el 29 de enero de 1861, White pudo informar de la iglesia de Battle Creek. Como resultado de llevar a cabo estrictamente el plan del cielo, ahora hay en nuestra tesorería $150 esperando algún objeto digno que realmente hará avanzar la causa de la verdad. Entonces el pastor White informó a la iglesia de Battle Creek que se recaudó ya $150 y ese era el resultado de que los hermanos daban sus recursos y se llamó la benevolencia sistemática. Y el libro Portadores de Luz nos da también ese dato.
En 1861, Jaime White sugirió que los creyentes estimaran el valor de sus ingresos en 10% del valor de sus propiedades y dieran un décimo de esa cantidad a la benevolencia sistemática. Se estaba introduciendo el principio del diezmo. Entonces Jaime White sugirió en 1861 que se dé el 10% del valor de las propiedades y dieran un décimo de esa cantidad a la benevolencia sistemática. Ahí poco a poco se estaba introduciendo el diezmo en la iglesia, hermanos, con la benevolencia sistemática. Y entre los años 1860 y 1870, en la Review and Herald, la mensajera del Señor escribió mucho en cuanto a la benevolencia sistemática, que era tan importante y también es muy importante para los días de hoy. Pero para 1876, la Conferencia General, ya teniendo una idea clara del diezmo, instó a los miembros que diezmen. Y eso se puede encontrar en el mismo libro, la misma página, y nos dice de esta manera. En 1876, la sesión de la Asociación General resolvió formalmente que era el deber de todos los hermanos y hermanas, bajo las circunstancias ordinarias, dedicar un décimo de todos sus ingresos de cualquier fuente para la causa de Dios. El miembro común de la Iglesia fue lento en responder a la resolución de la Asociación General. En 1878, produjo un panfleto que daba las evidencias del Antiguo y del Nuevo Testamento en favor de la estimación del diezmo, sobre la base de los ingresos en vez de diezmar las propiedades que tenían. La amplia difusión de este panfleto, que coincidió con una mejoría de la economía, resultó en un satisfactorio aumento de diezmos entregados a lo que todavía se llama el Fondo de Benevolencia Sistemática. Entonces, para 1876, la Asociación General resolvió formalmente ya en cuanto al diezmo para que los hermanos puedan dar su diezmo. Pero nos dice aquí que los hermanos respondieron muy tarde, o mejor dicho, respondieron lentamente. Pero para 1878 ya tenían algo más establecido, porque ellos mismos habían sacado un panfleto, que ellos habían estudiado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y así las ganancias o el diezmo ya crecía, como nos dice aquí, una mejoría en la economía, que ya se basaban en diezmar lo que ellos ya ganaban y ya no tanto las propiedades que tenían. Eso es lo que se entiende aquí, pero se seguía llamando la benevolencia sistemática y así avanzó la obra en la economía de la iglesia. Y eso también lo dice el pastor George Butler, que era el presidente de la Conferencia General de ese entonces. El asunto del diezmo, hablando el pastor Butler, dice, el asunto del diezmo fue presentado ante la Asociación General en octubre de 1878 y se nombró un comité de 5 para preparar un trabajo sobre este tema. En ese entonces, nuestro pueblo generalmente aceptaba teóricamente el principio del diezmo y desde entonces lo ha practicado hasta cierto punto. Ese es el informe que el pastor Butler dio en la sesión de la Conferencia General, que ya en 1878 se nombró un comité para preparar un trabajo sobre el diezmo, específicamente del diezmo. Y así la obra iba avanzando, hermanos. Cada vez que ellos estudiaban la Biblia, y así la hermana Huay recibía las instrucciones del Señor. Ese es el resumen de la historia de la Iglesia Adventista en cuanto a los diezmos y las ofrendas, que primero se inició con la benevolencia sistemática, y así va avanzando cada paso que ellos daban, y así ha ido avanzando en la historia de la iglesia, los diezmos y las ofrendas en la Conferencia General y también cuando la mensajera del Señor estaba viva y iba avanzando así la obra. Pero tristemente hoy podemos ver totalmente que ese diezmo, el recurso del Señor, lo han desviado a otros medios. Lo han desviado para la predicación de falsas doctrinas,
para apoyar a ministros que no son consagrados a la causa y que promueven la falsa enseñanza y las falsas ideas, fiestas paganas. Y ahora vamos a tocar este asunto muy delicado de que la Conferencia General dice y apoya que solo los diezmos deben darse en las iglesias que están establecidas y están bajo la Conferencia General. Y un ministerio de sostén propio no puede ser sostenido con los diezmos porque Dios no lo aprueba. Eso es lo que piensa la Conferencia General y muchos pastores de este entonces, ya que al principio con la mensajera del Señor iniciaron muy bien, pero poco a poco en los días de la hermana White se estaba manejando mal los diezmos ya. Pero cuando ella murió y pasaron muchos años, los diezmos ya se utilizaron solo para sostener a los ministros de la organización o de la corporación, como le llamamos. Y había un resentimiento a aquellos que no estaban dentro de la conferencia y estaban trabajando así en sostén propio. Había un resentimiento hacia ellos. Y ellos sacaron un libro, la cual es este libro. Lo que Dios se reserva del diezmo. Esto es de mi abuelito. Él era primer anciano de iglesia. Y en ese entonces se repartió o se vendió lo que es este libro, lo que Dios se reserva del diezmo, de Ellen G. White. Realmente es un libro muy antiguo. Y este libro era para concientizar a los hermanos que puedan diezmar. Y aquí hay muchas preguntas en cuanto a los diezmos que realmente nos sirve para poder ver y para poder estudiar también. Pero yo he podido ver que esta es una edición antigua. La que voy a mostrar ahora en la página web de la iglesia es una edición reciente del año 2015. Aquí podemos ver muchas preguntas, desde la pregunta 1 hasta la pregunta 54. Pero la pregunta 24 es realmente una pregunta que nos deja muchas dudas y muchas inquietudes, porque aquí nos dice, en los escritos de Ellen White hay referencia a la posibilidad de que personas o iglesias locales actúen independientes de la organización. En otras palabras, está preguntando si nosotros podemos utilizar los diezmos para sostener a ministros que están predicando la verdad fuera de la organización o fuera de la corporación, como le llamamos, o como ellos dicen aquí, fuera de la organización, o sea, la conferencia general. Y ellos responden con la misma cita de Obreros Evangélicos. Aquí tengo este libro, Obreros Evangélicos. Y ellos responden con el espíritu de profecía. Este capítulo titula El espíritu de independencia. Y ellos al responder dicen que no se debería dar diezmo a aquellos hermanos o a aquellos ministros o a aquellos ancianos que están predicando la verdad fuera de la conferencia. Que no se debe dar diezmo a aquellos ministerios de sostén propio, que solo debe pasar por la conferencia general. Ellos responden con esta cita, la cual han sacado de contexto totalmente. Y he podido ver que en este libro no hay esa pregunta. Como es una edición antigua, no lo pusieron esa pregunta. Pero después que pasaron los años, las nuevas ediciones salieron. Ya en la edición del 2015 pusieron esa pregunta para que los hermanos solo puedan dar sus diezmos a las iglesias de la Conferencia General de la Corporación Adventista y que no puedan dar sus diezmos a aquellos ministerios de sostén propio. A mí me asombra realmente este aspecto, hermanos, porque la iglesia, los ancianos que están dentro de la iglesia, dentro de la corporación, como la llamamos, solo quieren que los diezmos se dé en sus iglesias y que Dios no aprueba que se dé a los ministerios de sostén propio. Ellos predican así, la conferencia lo predica así, porque así ellos lo ven, porque está escrito así. Ellos publicaron este artículo e hicieron esa pregunta para que los hermanos no diezmen a los ministerios de sostén propio. Y ahora quiero leer qué cita pusieron en Obreros Evangélicos, la página 502. Ellos pusieron esta cita de la mensajera del Señor. Y si nosotros no vemos todo el contexto, podemos caer, hermanos, porque sabemos que el espíritu de profecía es totalmente inspirado.
pero tenemos que ver en todo su contexto, así como en la palabra de Dios. No podemos basarnos en un versículo para poder sostener una doctrina. Tenemos que basarnos en muchos versículos, en muchos versos de la Biblia, para así poder sostener la doctrina sana, la sana doctrina, hermanos. Por eso ellos pusieron la cita de Obreros Evangélicos, la cual quiero dar lectura, y nos dice de esta manera: algunos han emitido la idea de que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios obrará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal independencia individual. Las estrellas del cielo están todas bajo la ley, influyendo cada una en la otra para hacer la voluntad de Dios, rindiendo su común obediencia a la ley que se rige su acción, y al fin de que la obra del Señor progrese de una manera saludable y sólida, su pueblo debe unirse. Y con esta cita, ellos quieren decir que no debemos dar diezmo y tampoco debemos congregarnos con los ministerios de sostén propio. Pero podemos ver aquí que la organización que Dios ha establecido, más que todo, era con los pilares que Él nos ha dado al pueblo. Pero ¿cuál es la verdadera organización que Dios ha establecido? En eventos de los últimos días, un estudio antes estudiábamos que la organización que Dios ha establecido era con los pilares que Él nos ha dado al pueblo adventista, con los 7 pilares de la fe. Y que si nos salimos de esos pilares, estaríamos entrando en una nueva organización y estaríamos apostatando de la verdad. Pero con esta cita ellos quieren decir que no debemos dar y tampoco debemos reunirnos con aquellos ministerios de sostén propio. Pero si vemos en el contexto, en todo su contexto, que la mensajera del Señor está hablando del espíritu de independencia, que al principio ella recalca de muchos hombres de larga experiencia que ya no están entre nosotros y que muchos hombres jóvenes están tomando las riendas de la iglesia y las responsabilidades de la iglesia. Y aquí la hermana White recalca de que debe haber una organización y que debemos organizarnos porque Dios es un Dios de orden. Y la mensajera del Señor dice que deben unirse cada uno, pero aquí está hablando en cuanto a la doctrina verdadera, deben unirse. Y aquí podemos ver que el contexto es que nosotros no debemos aislarnos, una independencia, decir yo con mi doctrina me aíslo de todos los hermanos, de todos, y así yo me voy a trabajar solo, pero con una doctrina errada. Muchos hermanos se aíslan solo con su doctrina pensando que es la verdad, pero no es la verdad. Aún así hay ministerios de sostén propio que también están predicando falsa doctrina, pero hay hermanos que se aíslan totalmente. Y aquí la mensajera del Señor invita que no debemos aislarnos y que debemos trabajar unidos. Que el pueblo de Dios debe unirse, pero debe unirse en la verdad, no debe unirse en el error. Como Jesús mismo quiere que nos unamos, que muchos hermanos de la obra nos unamos para hacer la obra del Señor. Pero no debemos unirnos en el error, porque Amós, el libro de Amós, en la Biblia nos dice, Amós 3:3, ¿andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo? No podemos andar nosotros con un hermano o con una iglesia que realmente ha pisoteado las verdades de la Biblia y está predicando falsas doctrinas. Si ellos no quieren escuchar, no podemos unirnos. Pero sí debemos unirnos con aquellos que sí están predicando la verdad. Por eso aquí la mensajera del Señor recalca de que no debemos estar separados. Y en ese contexto debemos nosotros ver estas citas de la mensajera del Señor. Pero también aquí recalca esta parte, quiero leer la página 503, el párrafo 3. Por otro lado, los dirigentes de entre el pueblo de Dios deben guardarse del peligro de condenar los métodos de los obreros individuales que sean inducidos por el Señor a hacer una obra especial para la cual hay pocos idóneos. Aquellos dirigentes de iglesia no deben condenar los métodos de aquellos que están trabajando individualmente, nos dice. Aquellos que realmente han adoptado la sana doctrina y están predicando la verdad.
Hoy mucho se habla de este asunto, de que muchos dirigentes dicen a los que están predicando así individualmente la verdad, los llaman disidentes. Aquí se los llama zagallistas. Pero aquí nos dice que ningún dirigente pueda condenar a aquellos que están predicando la verdad. Y ese contexto tenemos que ver nosotros. No podemos agarrar solo esa cita porque tenemos que ver todo el contexto. Y nos sigue diciendo, sean los hermanos que llevan responsabilidades lentos para criticar movimientos que no estén en perfecta armonía con sus métodos de trabajo. Aquí quiere decir que muchos hermanos en ese entonces estaban predicando, pero con su método. Por eso aquí nos dice el espíritu de profecía, nadie debe condenar. No supongan ellos nunca que cada plan debe reflejar su propia personalidad. No teman confiar en los métodos de otros, porque al privar de su confianza a un hermano obrero que con humildad y celo consagrado está haciendo una obra especial según Dios le señaló, están retardando el progreso de la causa del Señor. Que no condenen a aquellos que están predicando la verdad individualmente, que están fuera de la conferencia y están haciendo la obra de Dios. No los condenen porque están retrasando la obra de Dios. Eso es lo que nos dice aquí. Pero la mensajera del Señor también habla aquí en cuanto a la conferencia o la asociación general. Y aquí nos dice que debemos nosotros regirnos si los hombres son consagrados. Si los hombres designados están haciendo la obra de Dios y están predicando la verdad, debemos nosotros someternos a ellos. Eso es lo que nos dice. Pero si los hombres han adoptado una falsa enseñanza y no están haciendo la obra del Señor, entonces no debemos considerar a la asociación como la voz de Dios. Eso es lo que nos dice. Pero no debe haber un espíritu de independencia. Pero hoy tristemente la asociación general no es la voz de Dios y ha actuado totalmente en contra de estos libros, hermanos. Ha actuado en contra de la Biblia, de la palabra de Dios, uniéndose en puntos comunes de doctrina con otras religiones, uniéndose con el ecumenismo del papado. Así, ¿a qué lado va a ser la voz de Dios, hermanos? Pero ellos, con esa cita que hemos leído de obreros evangélicos, dicen que Dios no aprueba los ministerios de sostén propio y la mensajera del Señor tampoco aprobó. Y ahora quiero entrar a este aspecto especialmente de cómo nació el sostén propio en la iglesia. Pero cabe recalcar que el sostén propio nació con Jesús, con el ministerio de Cristo y con sus apóstoles. En el Antiguo Testamento también había muchos profetas que el pueblo mismo le despreció y le apedrearon, que ellos también trabajaron como sostén propio, se podría decir. Pero ya en el Nuevo Testamento podemos ver que Jesús con sus apóstoles eran de sostén propio y trabajaban y predicaban de esa manera. Y después el apóstol Pablo también trabajó como misionero de sostén propio. Y muchos reformadores en la Edad Media se apartaron de sus iglesias para poder predicar la sana doctrina, la cual Dios utilizó a esos hombres. Y muchos murieron en la Edad Media. Y después de eso podemos ver que Dios utilizó a Guillermo Miller y muchos hombres de ese entonces para predicar el gran despertar, el clamor de medianoche. Y ellos eran de sostén propio también. La obra del adventismo inició con misioneros de sostén propio y también va a terminar con misioneros de sostén propio. Pero hemos visto también que Dios levantó la iglesia y la organizó en el año 1863, la cual era el plan de Dios que trabajasen el ministerio de sostén propio y también la obra denominacional, como se le llama la organización, no para reemplazar la obra de sostén propio, sino para que trabajen juntamente los dos y así la obra se extienda. Por eso Dios levantó y era el plan del Señor que se levante. Pero podemos ver que la iglesia apostató ya en 1888, rechazando la justificación por la fe dada a través de Waggoner y Jones. Y ya para 1893, la Asociación General se arrepintió de haber rechazado ese mensaje.
Y por eso hemos visto en las citas de que muchos acusaban de la iglesia que era Babilonia, y la mensajera del Señor escribe: nadie llama a la iglesia adventista Babilonia, pero eso tiene que ver con tiempo y lugar. Eso habla en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 65, que todo tiene que ver con tiempo y lugar. Pero la obra del sostén propio inició cuando la mensajera del Señor hizo un llamado para hacer y para predicar al estado del sur, a los negritos, como lo llamamos nosotros cariñosamente, a la gente de color. Esa historia es realmente una historia en la iglesia que tal vez no se le habla mucho, pero es muy importante cómo inició el sostén propio en el adventismo. El 21 de marzo de 1891 se presentó un testimonio a la Asociación General para instar a trabajar más entre la gente del sur, y posteriormente el testimonio apareció en un folleto de 16 páginas llamado Nuestro deber hacia la gente de color estadounidense. En ese entonces la obra no se había extendido a la gente de color, a la raza negra, no se había extendido la obra. Y la mensajera del Señor recibe instrucciones de Dios mismo para que la obra se avance a aquellos que no han podido escuchar la palabra de Dios. Por eso ella escribe un panfleto o un folleto de 16 páginas que titulaba Nuestro deber hacia la raza de color. Y esa historia tú lo puedes encontrar en este libro, La mensajera del Señor, escrito por Herbert Douglass. Mejor dicho, recopilado por Herbert Douglass. Es un libro realmente muy bueno que nos habla en cuanto a la obra de la mensajera del Señor de la hermana White, de cómo inició, y también la obra de la iglesia. Y si tú ves en el capítulo 19, habla en cuanto a esto. Se titula Evangelismo local y global y relaciones entre las razas. Y especialmente en la página 214 nos dice de esta manera. El párrafo 8 sería: luego se refirió al descuido de la iglesia, reconociendo con pena que no hemos hecho un esfuerzo mayor por la salvación de las almas entre la gente de color. Admitió que se estaba refiriendo a problemas desconcertantes, que se necesitaban tanto adventistas blancos como negros para educar a millones que habían sido oprimidos por tanto tiempo, y que los obreros de la iglesia en el sur no deben llevar las cosas a extremos y caer en el fanatismo en este asunto. Y así se publicó lo que es el folleto de 16 páginas, Nuestro deber a la raza de color. Y el primero que leyó ese folleto ya para 1893 fue su hijo Edson White. Y él dijo: yo voy a ir a predicar el evangelio a aquellos que realmente lo necesitan. Porque la conferencia, más que todo, no quería oír y no quería mandar recursos para poder ir allá a predicar al sur. Edson White y con Will Otis Palmer hicieron esa obra, la cual se nos narra en este libro, Spalding y Magan. Este libro, Spalding y Magan, la página 347, el párrafo 1. Nos dice de esta manera. Lo que está entre paréntesis es las páginas en inglés, pero en el español ya son diferentes páginas. Nos dice así: por la luz que me ha sido dada, sé que el Señor usó a Edson White y a Will Otis Palmer para hacer trabajo misionero en el sur. Este campo me ha sido presentado como un campo pecaminosamente descuidado por aquellos que creen en la verdad. El pueblo de Dios no ha hecho la obra que debería hacerse allí. El Señor aceptó a esas dos almas traídas de las tinieblas a la luz y puso en sus corazones hacer una obra en el camino del sur. La historia de estos trabajadores ha revelado mucho que no se puede repetir aquí, pero el Señor me ha mostrado que Él ha aceptado la obra de Edson White y ha preservado su vida varias veces cuando se encontraba en lugares peligrosos. Ha puesto su espíritu sobre él y ha abierto el camino delante de él y le ha dado éxito. Entonces podemos ver aquí que la obra que hicieron Edson White y Will Otis Palmer, Dios mismo lo aprobaba. La conferencia no quería ayudar a ellos,
y ellos se convirtieron en misioneros de sostén propio. Y he buscado citas y este libro que es desconocido para nosotros, la cual se llama Sermons and Talks, se podría traducir sermones y charlas, nos dice de esta manera, en el tomo 2, la página 157, el párrafo 4. Recientemente se ha realizado algún trabajo en el campo del sur. Se han establecido algunas escuelas, pero estoy hablando del campo cuando no se hizo nada, cuando mi hijo y el hermano Palmer comenzaron a trabajar. Desde el comienzo de su obra, sus esfuerzos deberían haber sido alentados por la oración y el consejo de sus hermanos. ¿Pero se hizo esto? Los mismos hermanos de ese entonces y la conferencia no hicieron nada para poder ayudar a aquellos que realmente lo necesitaban, aquellos negritos como lo llamamos. Pero dos hombres fueron a predicar al sur, hicieron la obra de Dios. Como no gozaban de la confianza de los dirigentes de la iglesia adventista, White y sus colegas se convirtieron en misioneros de sostén propio. Así inició la obra de sostén propio en el adventismo, hermanos, con el hijo de la hermana White, con Edson White y con Will Otis Palmer y con muchos hermanos para poder predicar a la gente del sur. Por eso la hermana White en ese panfleto, en la página 17, el párrafo 1, la cual se llamó el panfleto El Trabajo del Sur, ella escribió: la iglesia tiene que estar imbuida con el espíritu misionero. Entonces habrá muchos que trabajen desinteresadamente en diversas formas como pueden, sin ser asalariados. Realmente la mensajera del Señor habló en cuanto a esto de que no debe darse un salario fijo a aquellos que realmente quieren hacer la obra del Señor. Por eso el sostén propio, como lo conocemos, no se trabaja con salario fijo. Se trabaja desinteresadamente, así como el apóstol Pablo, un claro ejemplo. Y que si viene el diezmo, amén, Dios siempre sustenta a aquellos que están haciendo la obra. Pero así se inició el sostén propio, así podemos hablar mucho. Pero ese es el resumen, la cual hoy les comparto. Pero podemos ver que al principio la mensajera del Señor daba sus diezmos a la conferencia general. Y esto podemos encontrar, como ven en sus pantallas, Elena de White, los primeros años de El Mashben, 1900 a 1905, el volumen 5. Eso se puede encontrar en manuscritos, el volumen 6, el año 1890, el párrafo 15, hablando la mensajera del Señor. Hablando de los diezmos. Los diezmos y las ofrendas no son propiedad de ningún hombre, sino que deben usarse para hacer cierta obra para Dios. Ministros indignos pueden recibir algunos de los medios así recaudados, pero ¿se atreve alguien por esto a retener del tesoro y desafiar la maldición de Dios? No me atrevo. Pago mi diezmo alegre y libremente, diciendo como lo hizo David: de lo tuyo te hemos dado. Primera Crónicas 29, 14. Y así podemos ver que la mensajera del Señor en el año 1890 sí daba sus diezmos a la conferencia. Pero vemos que en ese entonces también muchos obreros no se les pagaba así como se les debería. Era escasos los recursos para aquellos que se dedicaban en algunos casos. Por eso la misma hermana White dio su diezmo en aquellos entonces a aquellos que sí lo necesitaban. Y eso lo podemos encontrar en Biografías, el volumen 5, el mismo artículo, la cual hemos visto de lo que se llama los primeros años de El Mashben, de 1900 a 1905. Hablando su hijo William White dice, en cuanto a la hermana White: a través de la visión, a menudo se le llamó la atención a los casos de ministros o sus familias que estaban siendo descuidados. En muchos casos brindó asistencia financiera de sus propios ingresos personales o de fondos bajo su control, ya que a veces sus recursos personales eran inadecuados. De esta experiencia y de la insuficiencia de fondos, con sus recursos ella daba de su mano a aquellos que sí lo necesitaban, porque ella ha visto que se le ha tratado a los ministros de una manera injusta. Y eso lo podemos encontrar en el panfleto o en el libro
que se titula Un llamamiento para las misiones, la cual en inglés su sigla sería PH004, la página 24, el párrafo 1. Este panfleto habla en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Y quiero leer esta parte que resalté, que me impresiona, que dice así: se me han mostrado casos en los que trabajan en el ministerio hombres que eran tan dignos como los empleados en las casas editoras, se han quedado sin medios suficientes para mantener a sus familias. La censura de Dios está sobre las iglesias que permitan esto. Nuestros ministros deben ser tratados de una manera justa, liberal y cristiana, pero sin extravagancias. Se debe practicar la economía porque las necesidades de la causa de Dios son muchas y debe avanzar. Por eso aquí vemos que la mensajera del Señor está dando una exhortación a aquellas iglesias que no han dado sus recursos y que aquellos ministros que han sido tratados injustamente. Por eso ella misma agarraba sus recursos y daba a aquellos que estaban predicando la sana doctrina y la verdad presente. Pero en muchos casos ella dio sus recursos así y no dio directamente la conferencia. Por eso es la controversia hoy en día en cuanto a los ministerios de sostén propio. Como hemos leído esa cita o mejor dicho, esa carta, lo que sacó la conferencia, que no se debe dar a los ministerios de sostén propio. Pero ahora vamos a entrar a por qué la hermana White sí apoyó a los ministerios de sostén propio y ella misma fue de sostén propio. Para esto quiero leer Testimonio para los Ministros. Este libro, la página 305, el párrafo 1. Quiero dar lectura y nos dice de la siguiente manera: permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Aquí podemos ver que el espíritu de profecía está hablando en cuanto a que en los últimos tiempos se va a trabajar muy diferente a lo que ya se ha trabajado antes. Que muy diferente se va a trabajar en cuanto a los diezmos también, a la obra que se tiene que hacer, muy diferente se lo va a trabajar que antes. Por eso esta cita es muy importante, hermanos, para que podamos entender por qué la mensajera del Señor apoyó el ministerio de sostén propio y que ella misma fue de sostén propio. Quiero leer esta cita de Spalding y Magan, la cual hemos leído también anteriormente. El capítulo titula Las líneas regulares. Las líneas regulares. Realmente este es un libro muy valioso, hermanos, la cual son citas recopiladas de Percy Magan y de Arthur W. Spalding, que habla la mensajera del Señor, que son citas realmente más que todo para el ministerio de sostén propio, para la escuela de Madison, para la obra que se tenía que hacer en ese entonces. Muchas citas que realmente hoy no se los lee en las iglesias. Y quiero leer esta cita, la página 292, el párrafo 3. En el inglés está en 176, el párrafo 7. Y la pregunta es, ¿los diezmos deben pasar por un solo canal? ¿Los diezmos solo deben pasar por la organización? ¿Por la conferencia general? Nos dice así: quiera Dios que las voces que se han levantado tan rápidamente, decir que todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el canal señalado en Battle Creek, no se oirá. El pueblo a quien Dios ha dado sus medios es responsable solo ante Él. Es su privilegio dar ayuda y asistencia directa a las misiones. Es por la apropiación indebida de los medios que el campo del sur no tiene mejor desempeño que el que tiene hoy. Aquí la mensajera del Señor está hablando al pastor A.G. Daniels, quien era el presidente de la conferencia general en ese entonces, y que ellos no querían apoyar a la obra del sur. Por eso dice aquí, el campo del sur ha sido desatendido, que muchos en ese entonces decían que los diezmos solo deben ir por Battle Creek, o sea, la organización de ese entonces.
y que no debe ir por otros medios, o que no debemos dar nuestros diezmos así personalmente a aquellos ministros, que sí o sí debe ir por la organización. En ese entonces se hablaba así, y aquí nos dice que no, que Dios nos va a dar cuenta a nosotros de los medios responsables, pero no debe ir por solo una línea o solo un canal, los medios. No lo debe ir. Y por eso la mensajera del Señor escribe en manuscritos, el año 1898, el párrafo 70. En algunas de las asociaciones más grandes, el diezmo puede ser más que suficiente para sostener a los trabajadores que ahora están en el campo. En algunas iglesias de aquí de la ciudad, que son mega iglesias gigantes, ya no es suficiente los diezmos. Mejor dicho, ya no se debería dar los diezmos ahí porque ya es suficiente. Se debe dar a los campos que sí se necesitan. Y aquí vamos a seguir leyendo. Esa es la idea y el contexto de la cita. Pero esto no sanciona su uso para ningún otro propósito. Si las asociaciones estuvieran haciendo la obra que Dios desea, porque no se estaba haciendo la obra en ese entonces también, que hagan, habría mucho más obreros en el campo y la demanda de fondos aumentaría grandemente. Si realmente la asociación hiciera como Dios lo ha establecido, habría muchos más obreros y así la obra se expandería y muchos más conocerían a Cristo y así Cristo vendría pronto. Eso nos dice. Y sigue diciendo, las conferencias deberían sentir una carga por las regiones más allá de sus propias fronteras. Hay misiones que sustentar en campos donde no hay iglesias ni diezmos, y también donde los creyentes son nuevos y el diezmo limitado. Si tienes medios que no son necesarios después de arreglar con tus ministros de manera liberal, envía el dinero del Señor a estos lugares desposeídos. Se ha dado una luz especial sobre este punto. Hay misiones que sustentar, que son desposeídos, lugares que se necesita avanzar la obra. Entonces, en esos lugares es donde nosotros debemos dar nuestros recursos, no a aquellas iglesias que ya están establecidas y que son sostenidas por ministros que no están predicando la verdad, sino a aquellos lugares desposeídos, aquellos ministros que están yendo a esos lugares, obreros de sostén propio, que están trabajando por la línea que Dios aprueba. Porque lo dice el espíritu de profecía así. Y si en ese tiempo se estaba trabajando así y se escribió así, con más razón en este tiempo, hermanos, que la conferencia totalmente se ha desviado de los principios bíblicos y los principios del espíritu de profecía. Y están trabajando con los diezmos en una manera que el Señor no aprueba, financiando fiestas paganas y también doctrinas de demonios. En el boletín de la Conferencia General, el año 1901, nos dice en la página 83, no es del agrado de Dios que 2, 3 hombres planeen para la asociación completa y decidan cómo será usado el dinero del diezmo, como si este fondo fuera de su propiedad. A Dios no le agrada que 2 o 3 hombres planeen para la asociación y ellos decidan cómo se va a utilizar los diezmos y en qué se le va a invertir. No es el plan de Dios que 2 o 3 hombres lo hagan. Ahora vamos a entender la situación de por qué la mensajera del Señor dio sus recursos a la obra de sostén propio. Y para eso tenemos que nosotros entender la obra de sostén propio, cómo inició, la cual dimos un resumen de cómo ha iniciado la obra de sostén propio. Entonces ahora vamos a leer un artículo, unas citas recopiladas de biografías, el volumen 5, la página 394, hablando de la situación de por qué la mensajera del Señor dio sus recursos a la obra de sostén propio. Voy a dar lectura a lo que nos dice. Lo que causó que el 22 de enero se escribiera una carta desde Mountain View fue que a finales de 1904, un agente de la Sociedad Misionera del Sur, la asociación reconocida por promover la obra entre los negros en el sur, durante su visita al estado de Colorado,
recibió como regalo de una iglesia la suma de alrededor de $400 para ayudar en la labor de la sociedad. Estos fondos llegaron a sus manos en respuesta a su petición de ayuda en la evangelización del sur. Parte del dinero fue el diezmo. El pastor Willie White, familiarizado con los detalles de este asunto, nos informa. Pero primero tenemos que entender la situación. Vemos que el 22 de enero se escribió una carta. La carta era de la mensajera del Señor. Pero ¿por qué se escribió esta carta? Entonces entendamos lo que hablábamos al principio en cuanto a cómo nació el adventismo, más que todo el sostén propio en el adventismo, era con Edson White, que hicieron la obra en los estados del sur. Pero la conferencia no le reconocía como tal y no le mandaba una ayuda a la sociedad del sur que trabajaba y predicaba a la gente de color, a los afroamericanos. Entonces, un agente, se dice, un hombre, un misionero del estado del sur, fue al estado de Colorado. El agente, ese misionero, visitó el estado de Colorado y una iglesia del estado de Colorado le dio diezmo a él, porque como aquí nos dice, la sociedad del sur quería pedir ayuda y recursos. Entonces esa iglesia del estado de Colorado le dio recursos, la cual era $400, y parte de esos recursos era los diezmos. Entonces, ¿dónde está la controversia aquí? Si el misionero entonces fue, le dieron el recurso y él otra vez ha ido con el recurso ya dado a la sociedad misionera del sur, entonces, ¿dónde está la controversia? Vamos a seguir leyendo, hablando el pastor William White de los acontecimientos que él ya sabía lo que pasó. Los oficiales de la Sociedad Misionera del Sur no usaron ese dinero para pagar sus propios salarios, no lo usaron de ninguna manera para su propio beneficio personal, tampoco lo pagaron para el sostenimiento de hombres a quienes las conferencias del Sur consideraban ineptos o indignos. Tampoco se pagó a los hombres que estaban realizando un trabajo no autorizado de su propia invención. Entonces, en el instante, cuando ese hombre comisionado del estado del sur, de la Sociedad Misionera del Sur, fue hasta el estado de Colorado, una iglesia le dio diezmo. Entonces, cuando él volvió, ese dinero no lo usaron en el momento para pagar sus propios salarios o para pagar a alguien o para su propio beneficio. Nos sigue diciendo en la biografía que ese dinero lo transfirieron a la Sociedad Misionera del Sur. Y después con ese dinero se pagó a los obreros del sur, se les pagó con el dinero del diezmo. Pero esta acción que los misioneros del sur realizaron no estuvo muy bien ante los ojos de la conferencia de Colorado, porque ellos dijeron, el diezmo únicamente tiene que pasar por este canal, por la conferencia, y no puede ir al estado del sur. No puede ir. Esa ha sido la controversia, porque nos dice así el libro de biografías. La actuación fue irregular por parte de la gente que recibió el dinero y de la iglesia que se le pagó. Esta acción fue considerada por los oficiales de la Conferencia de Colorado no solo como irregular, sino incorrecta y censurable. La Conferencia de Colorado dijo, es incensurable y es incorrecta la manera de cómo la Sociedad Misionera del Sur ha utilizado los diezmos para ellos mismos, porque los diezmos tienen que ir solo a la organización establecida de Colorado. Eso es la controversia la cual causó la carta, hermanos. El asunto llegó a conocimientos de la mensajera del Señor, la hermana White, y desde Mountain View, la hermana White escribió una carta al pastor Watson, quien era el presidente de la Conferencia General en Colorado, el 22 de enero de 1905. La hermana White le escribió una carta al presidente de Colorado, el pastor Watson. La hermana White le escribió el 22 de enero desde Mountain View y explicándole por qué también el estado del sur debería recibir diezmo, ya que ellos eran de sostén propio, debería recibir diezmo.
Y eso nos explica también en el libro Spalding y Magan. Si tú vas a la página 345, aquí nos explica, y aquí está totalmente toda la carta que la mensajera del Señor le mandó al pastor Watson. Esta carta también se puede encontrar en Biografías, el tomo 5, la cual estamos leyendo, la cual quiero leer esta parte, la carta de la hermana White al pastor Watson, el presidente de Colorado. El 22 de enero de 1905 ella le escribió: hermano mío, quiero decirte, ten cuidado con cómo te mueves, no te estás moviendo sabiamente. La hermana White le escribe a él que no se estaba moviendo sabiamente porque él no quería que los diezmos vayan directamente a la sociedad del sur, al ministerio de sostén propio del sur. Él quería que los diezmos solo vayan por el canal de la asociación de la conferencia de Colorado, para así entenderlo a más claridad, hermanos. Y sigue diciendo: cuanto menos hay que hablar del diezmo que sea destinado a los más necesitados y al campo más desalentador del mundo, más sensato serás. Y aquí la mensajera del Señor dijo que su diezmo de ella utilizó para aquellos que estaban llevando la palabra, la doctrina, que fueron de sostén propio. En la carta 20 de 1905, el párrafo 2, dice así: se me ha presentado durante años que mi diezmo iba a ser asignado por mí misma para ayudar a los ministros blancos y de color, que fueron desatendidos y no recibieron lo suficiente para mantener a sus familias. Cuando mi atención fue llamada a ministros ancianos, blancos o negros, era mi deber especial investigar sus necesidades y suplir sus necesidades. Este iba a ser mi trabajo especial, y lo he hecho en varios casos. Ningún hombre debe dar publicidad al hecho de que en casos especiales el diezmo se usa de esa manera. Aquí la mensajera del Señor está diciendo que de su diezmo de ella ha sido asignado para pastores blancos y para pastores de color que no recibieron ayuda suficiente de la conferencia general, y que ella de su mismo diezmo dio a aquellos que estaban predicando la verdad, con su mismo diezmo al ministerio de sostén propio, aquellos que han sido desalentados, nos dice aquí. Que ella investigaba el trabajo de aquellos hombres, investigaba si necesitaban algo o no, y ella les daba de su diezmo. Y aquí nos dice: ningún hombre debe dar publicidad al hecho, en casos especiales el diezmo se usa de esa manera. Aquí nos dice la hermana White, le estaba diciendo al pastor Watson que ningún hombre debe dar publicidad negativa, o que ningún hombre diga que los diezmos utilizados en esa manera sean errados. Eso es lo que dijo la mensajera del Señor, y le dijo al pastor Watson que nadie diga que está mal utilizar los diezmos de esa manera, que nadie pueda dar publicidad negativa de que los diezmos sean utilizados de esa manera. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice. En lo que respecta a la obra por los afroamericanos en el sur, que el campo ha sido y sigue siendo robado de los medios que había de dárseles a los obreros de ese campo. Si ha habido casos donde nuestras hermanas han usado sus diezmos para el apoyo de los ministros que trabajan para la gente de color en el sur, todo hombre, si es sabio, mantenga su paz. Yo misma he usado mi diezmo para los casos más necesitados que me he percatado. He recibido instrucciones para hacer esto, y como el dinero no es retenido de la tesorería del Señor, no es un asunto que debe ser comentado, ya que requerirá de mí dar a conocer estos asuntos que no deseo hacer porque no es lo mejor. Ella dice que muchos obreros han sido desprovistos y no se les ha dado recursos para que ellos puedan hacer la obra, y la hermana White con su diezmo les ayudó al estado del sur. Yo misma he dado mi diezmo, dice, y he recibido instrucciones para hacerlo. ¿Y de quién ha recibido instrucciones? De Dios ha recibido instrucciones, porque ella recibía instrucciones del Señor. Y aquí nos dice que no debe ser comentado tanto este asunto.
ya que se requerirá de mí dar a conocer estos asuntos, porque no deseo hacer, porque no es lo mejor. Ella ha sido discreta en este asunto, hermanos. Pero ella sigue escribiendo y le sigue diciendo al pastor Watson: algunos casos se me han presentado durante años y he suplido sus necesidades con el diezmo, como Dios me ha instruido que haga. Y si alguna persona me dice: hermana White, ¿se apropiará de mi diezmo donde sabe que es más necesario? Le diré: sí, lo haré, y lo he hecho. Felicito a aquellas hermanas que han puesto su diezmo donde más se necesita para ayudar a hacer una obra que se está quedando sin hacer. Si se le da publicidad a este asunto, se creará un conocimiento que será mejor dejarlo como está. No me importa dar publicidad a esta obra que el Señor me ha designado para hacer y para que otros la hagan. Aquí muchos le dijeron a la mensajera del Señor: ¿se apropiaría de mi diezmo a donde usted ve que es más necesario? Ella respondió: sí, lo haré y lo he hecho. Y después felicita a aquellas hermanas que dieron su diezmo a los pastores de sostén propio, que no estaban regidos con la conferencia general. Y aquí podemos ver un aspecto muy importante. No me importa dar publicidad a este aspecto, que es la obra de Dios. Y también insta que otros lo hagan. Una obra que se está quedando sin hacer, una obra que ha sido desatendido por la conferencia. Aquí está hablando. Esta obra tiene que darse publicidad. Invito a aquellos que den su diezmo, a aquellos que sí lo necesitan, a la obra de sostén propio. Y aquí podemos ver que Dios mismo le dio instrucciones. El Señor le dio instrucciones para que podamos con nuestros diezmos trabajarlo en la obra de sostén propio, hermanos. Es bíblico. Pero desde hace años ha habido de vez en cuando personas que han perdido la confianza en la apropiación del diezmo, que han puesto su diezmo en mis manos y han dicho que si yo no lo tomaba, ellos mismos se lo apropiarían a las familias de los más necesitados ministros que pudieran encontrar. Tomé el dinero, le di un recibo y les he informado a cómo fue empleado. Muchas personas desconfiaban dar su diezmo a la conferencia general y ponían su diezmo a las manos de la mensajera del Señor. Y ellos mismos dijeron que si ella no aceptaba los diezmos, ellos mismos iban a dar sus diezmos a aquellos más necesitados. La hermana White dijo: tomé ese dinero y les dio un informe y un recibo a como fue empleado. Entonces podemos ver que sí, realmente la mensajera del Señor aprobó y ella misma dio sus diezmos al ministerio de sostén propio. Y para terminar, quiero leer estas últimas citas, hablando de la escuela de Madison, una escuela que Dios levantó el año 1904, que estaba apartado de la conferencia general, que realmente era una escuela, como nos dice en sus escritos, de origen celestial. Era una escuela de modelo para los días de hoy, una escuela de sostén propio. Quiero leer esta cita, la carta 22 del año 1907, el párrafo 5, cómo los diezmos también tenían que utilizarse en Madison, la escuela de Madison. El Señor me ha instruido que desde el principio la obra en Huntsville y Madison hubiera recibido la ayuda adecuada, y en el asunto de la escuela de Madison ha habido un alejamiento de ellos, ya que no pertenecen a la asociación ni los controla. Esta es una cuestión que a veces debe considerarse, pero no está en el plan del Señor que los medios deben ser retenidos a Madison, porque no están unidos a la asociación. La actitud que algunos de nuestros hermanos han asumido hacia esta empresa demuestra que no es aconsejable para todas las agencias de trabajo estar bajo el dictado de los oficiales de la asociación. Hay algunas empresas en determinadas condiciones que producirán mejores resultados. Aquí está hablando la mensajera del Señor, que la obra en Madison, en Huntsville, Madison,
no ha recibido la ayuda adecuada, no ha recibido la ayuda necesaria. Y que muchos en ese entonces dijeron que no se dé el diezmo a Madison porque no está ligado a la conferencia o no está bajo la conferencia. Y aquí nos dice que algunas instituciones no siempre tienen que estar bajo la conferencia y deben ser sostenidos por los diezmos. Hay algunos ministerios, se podría decir, que pueden trabajar mejor si no están bajo la conferencia. Que desde ese entonces la gente decía, ¿por qué la escuela de Madison no está bajo la conferencia? Entonces, si no está bajo la conferencia, no debemos dar nuestros diezmos ahí. Pero aquí vemos que la mensajera del Señor dice, mejor es que algunas asociaciones, algunos ministerios no estén bajo la conferencia general, no estén bajo esa circunstancia, esa conferencia, no estén. Es mejor que trabajen como obreros de sostén propio y que los diezmos también puedan entrar en Madison. Eso es lo que nos dice, hermanos, en cuanto a los diezmos y las ofrendas en el ministerio de sostén propio, que sí, Dios lo aprueba. Incluso se escribió esta carta hablando la mensajera del Señor. En la misma carta, el párrafo 6. Cuando se me pidió mi consejo en referencia a la escuela de Madison, yo dije, quédense como están. Hay peligro en vincular cada agencia que trabaja bajo el dictado de la conferencia. El Señor no diseñó que eso debe ser. Las circunstancias eran tales que los que llevaban las responsabilidades en la escuela de Madison no podían vincular su trabajo con la conferencia. Yo sabía de su situación y cuando muchos de los líderes en nuestras asociaciones lo ignoraron debido a que su escuela no estaba bajo el dictado de la asociación, se me mostró que no se verían favorecidos al someterse a la asociación. Más vale que ellos permanezcan guiados por Dios, responsables ante Él para elaborar sus planes. Pero este asunto no puede ir más allá. Y esas cartas lo encontramos también en Manuscript Reliefs, el volumen 8, la página 202. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Cuando se le pidió consejo a la mensajera, ella dijo, quédense como están, no se unan a la conferencia general. Y eso mismo le dijo a la hermana White cuando compró el terreno de la escuela de Madison. Le dijo al pastor Sutherland y al pastor Percy Magan, que ellos eran también los que iniciaron el movimiento de la escuela de Madison, y les dijo que no se unan a la conferencia, mejor trabajemos individualmente como misioneros de sostén propio. Permanezcan así, guiados por el Señor para elaborar los planes. Y ese ha sido, hermanos, el surgimiento del sostén propio en el adventismo, la cual muchos se oponen, la conferencia se opone. Pero Dios ha guiado a su pueblo y así la mensajera del Señor aprobó los ministerios de sostén propio y también ella fue de sostén propio. Y así debe ser en los días de hoy, poder trabajar y ver el modelo de antes. Y todas estas cartas que hemos leído también está vinculada con esta carta que la mensajera del Señor le envió al pastor A.G. Daniels y al pastor Evans, la cual dice de esta manera: deseo decirles, mis hermanos, que ni un centavo de los medios que provienen de diferentes fuentes para la obra en el campo del sur debe ser desviado para la obra en otros lugares. Si el Señor ha abierto el corazón de su pueblo para dar a este campo, a fin de que se satisfagan sus necesidades angustiosas, que no se diga con verdad que parte alguna de los medios dados se retuvo del campo para el cual estaba destinado. Entonces podemos ver aquí que la mensajera del Señor hace una reprensión a A.G. Daniels. Si muchos hermanos dan el diezmo a la obra de sostén propio, entonces ese dinero no debe ser desviado para otros lugares. Si lo dan a la obra de sostén propio, que no se entrometan ellos o que no impidan que sea así. Entonces aquí hace un llamado también a todos aquellos ministros que han fallado, así dentro de la conferencia, fuera de la conferencia, también se ha fallado, hermanos. Y estoy seguro que la mensajera del Señor también haría esa exhortación al presidente actual de la conferencia general y a la misma conferencia
ella haría esa exhortación de que la conferencia dice de que solo los diezmos deben ir a las iglesias establecidas de la conferencia, de la asociación, y que no debe ir a los ministerios de sostén propio, como hemos leído en el artículo. También como hemos visto en este libro, la cual era un libro antiguo y que se volvió a publicar en el 2015, la cual dice que no den sus diezmos a los ministerios de sostén propio. Y así también ellos mismos pusieron una cita del espíritu de profecía que estaba sacada totalmente de su contexto. Pero hemos visto hoy que Dios aprueba los ministerios de sostén propio. El Señor lo aprueba. Por eso Él le mandó a la mensajera del Señor que diga que sí, lo aprobaba. Y es la obra que el Señor quiere que hagamos. Por eso hemos leído en el libro Testimonio para los Ministros que el Señor va a actuar diferentemente a cómo actuó en el pasado. Que la obra va a ser diferente a la del pasado. Que Dios también lo va a llevar a cabo. Y hemos visto que Dios sí lo aprueba, hermanos. Porque muchos ministerios de sostén propio también no están trabajando como se debe. Muchos se han vuelto otra vez jerárquicos, corporación, que están pagando a sus ministros, así como la corporación lo está haciendo. Y no como lo estableció el Señor hace muchos años con la hermana White y los ministerios de sostén propio. Este panfleto que mencionamos, un llamamiento para las misiones, en la página 17, el párrafo 2 nos dice: los ministros han fallado grandemente en su deber de trabajar así con las iglesias. Hay una obra importante que hacer aparte de la predicación. Si esta obra se hubiera hecho como Dios la diseñó, habría habido muchos más trabajadores en el campo de los que hay ahora. Si la obra se hubiera hecho como Dios lo ha diseñado, ahora habría más campos. Eso lo escribió en su tiempo, hermanos. Pero ahora también es para nuestro tiempo. Y si los ministros hubieran cumplido con su deber de educar a cada miembro, ya sea rico o pobre, a dar según Dios lo haya prosperado, habría una tesorería completa para pagar las deudas honestas a los trabajadores. Y esto se haría avanzar mucho la obra misionera en todas fronteras. Dios nos ha mostrado que muchas almas están en peligro de ruina eterna por el egoísmo y la mundanalidad, y los centinelas son culpables porque han descuidado su deber. Este es un estado de cosas que Satanás se regocija al ver. Volvamos otra vez a lo que nos dice el Señor, porque hemos visto que este asunto de los diezmos es algo sagrado. En los otros estudios lo hemos visto. Y ahora nos hemos centrado de que sí, Dios aprueba los ministerios de sostén propio y que se debe dar a aquellos que realmente están predicando la obra de Dios. Y el Señor nos llama para que nosotros, si tú me estás escuchando, si eres joven, podamos ser misioneros de sostén propio. Así seas mayor, joven, podamos ser de sostén propio, porque ese es el llamado del Señor, la cual voy a leer esta cita de Spalding y Magan, la página 292, el párrafo 2. El Señor ha alentado a trabajar por Él a quienes han comenzado con su propia responsabilidad, con el corazón lleno de amor por las almas, a punto de perecer. Se impartirá un verdadero espíritu misionero a los que busquen sinceramente conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. El Señor vive y reina. Jóvenes, id a los lugares a los que os dirige el Espíritu del Señor. Trabajad con vuestras manos para que podáis ser de sostén propio, y cuando tengáis oportunidad, proclamad el mensaje de amonestación. El Señor ha alentado a aquellos que han comenzado a trabajar por su propia cuenta, a poder realizar la obra que Él nos ha llamado, a poder predicar de Cristo, a poder predicar de su amor, de la justificación por la fe verdadera. Y aquí nos insta: jóvenes, id a los lugares que el Espíritu del Señor os ha llamado. ¿Y por qué dice jóvenes? El llamado es para todos, aun así seas anciano o estás llegando a la adultez. El llamado es para todos. Cabe recalcar que tenemos el espíritu joven, aun así sea un hermano mayor, un anciano, tiene ese espíritu joven.
Pero aquí podemos ver que el llamado más que todo es para los jóvenes, porque ellos están con esas ganas y pueden ir a todo lugar. Tal vez no les duele algo o no se cansan rápidamente, pueden ir de un lugar a otro. Por eso el llamado tal vez es para aquellos jóvenes que sean de sostén propio, que trabajen con sus manos, así como el apóstol Pablo, que se sustenten y que también reciban ayuda de aquellos hermanos que van a dar todo su recurso para que sea predicado el Evangelio. Pero el llamado es ser de sostén propio, porque así lo dice el Espíritu de profecía, la cual Dios nos llama, hermanos, a poder serlo. Por eso tenemos que dar nuestros diezmos y ofrendas a aquellos que están predicando la verdad y más que todo que sean de sostén propio. Pero tenemos que examinar la doctrina también. No podemos dar también a uno que está predicando falsedad y sea de sostén propio. Tenemos que examinar la doctrina. Tenemos que hacer nosotros la obra del Señor, hermanos. Poder con nuestros recursos trabajar y así poder proclamar este mensaje que el Señor nos ha dado. Y quiero terminar con esta cita bíblica, la cual está en Filipenses 2:12. Nos dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros vamos a querer hacer alguna buena obra, vamos a querer predicar el verdadero mensaje, va a provenir del Señor, hermanos. Y también nos dice aquí: reteniendo la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. No va a ser en vano si nuestro dinero, nuestros recursos lo damos a la verdadera causa de Dios. No lo va a ser en vano. Es decisión tuya poder diezmar a la obra del Señor, la cual Él aprueba. Es decisión tuya. Ya tenemos la luz y no podemos actuar contrariamente. Para terminar, vamos a orar para que Él nos pueda dar sabiduría, entendimiento para comprender su palabra y para poder actuar en este último tiempo que estamos. Me voy a arrodillar aquí y te invito a que puedas acompañarme con oración. Querido Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor. Te damos gracias por el estudio de este momento. Hemos aprendido, Señor, en cuanto a los diezmos, de cómo podemos utilizarlo y más que todo en el ministerio de sostén propio que tú has levantado. Queremos hacer tu voluntad, queremos actuar de acuerdo a un escrito está. Y puedas ayudarnos, Señor. Puedas bendecir a cada persona que esté escuchando el video y que pueda tomar una decisión para vida eterna. Ayúdanos para poder hacer tu obra y que se haga tu voluntad, Señor, no la nuestra. Todo eso te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor.